En els primers anys de la crisi, de l'any 2008 a l'any 2011, hi ha certa oscil·lació, però veiem una tendència a l'alça en aquest nombre de manifestacions. Els motius eren motius laborals, però a mesura que avancem en els anys fins a aquest 2011, guanyaven pes els motius per protestar per mesures polítiques en les manifestacions. I recordareu que el 2011 va ser un any molt important, perquè aquí el 2011 és quan sorteix el moviment 15M. Recordareu la plaça Sol de Madrid plena, la plaça Catalunya, aquí a Barcelona el moviment dels indignats, de la desafecció política, de la desconfiança en les institucions. Arran del 15M van sorgir diferents plataformes, els ciutadans es van organitzar i una d'elles, recordareu que va ser també aquesta, la dels iaiofrautes, que va aparèixer també el 2011. A partir d'aquí, què és el que veiem? Doncs a partir del 2011 es produeix un augment espectacular en el nombre de manifestacions. Passem al 2011, n'hi havia unes 21.000, fixeu-vos, fins allà de la Riba. Les manifestacions que es van fer el 2013 arribaven pràcticament a les 45.000. I què van passar en aquests anys? Doncs, per exemple, recordareu, allà tenim el Congrés, el 2012, Rodea el Congreso, una manifestació que també va generar força impacte. I un any després, el 2013, situem la bandera de la Unió Europea perquè aquell any la Comissió Europea va avisar, va posar Espanya entre els països en els que hi havia més conflictivitat social, juntament amb Grècia i Portugal. I aquell any, el 2013, Laura, es va crear la barrera de pensionistes, que ara en parlarem. A partir d'aquí, què passa amb les manifestacions? Venim d'un pic molt alt, veiem que en els últims anys, només tenim dades fins al 2016, el del 2017 encara no les són públiques, veiem que el nombre de manifestacions té una tendència a la baixa, però fixeu-vos, sempre estem en nivells molt alts, molt més alts dels que hi havia abans de la crisi. Això és el que passava a general a tot l'Estat. Concretem, què passava a Catalunya? Ara veurem el gràfic de Catalunya. Els primers anys de la crisi, també certa oscil·lació, també amb una certa tendència a l'alça, en aquest context dels anys més durs de la crisi també. Què va passar el 2011? En aquest marc que dèiem, el del 15M, es va produir, recordareu, el setge al Parlament, el dia que es votaven els pressupostos, una manifestació contra les retallades. Què més va passar? L'any següent, el 2012, continuava aquest descontentament amb les retallades, es va produir una forta manifestació també en defensa de l'ensenyament. Però a partir del 2012 també és quan el procés agafa importància, comencen a celebrar-se aquelles diades històriques i el procés a partir d'aquí determinarà molt el que vagi passant, però també hem volgut destacar el 2013 una manifestació que també hi va haver contra la llei d'educació del que era ministre Wert. I a partir d'aquí, com continua l'evolució? Aquí sí que tenim dades fins al 2017, doncs hi havia una tendència a la baixa, però veiem que els últims anys comença a pujar el nombre de manifestacions a Catalunya. Per veure'n més conclusions, què us sembla? Agafem els dos gràfics i els posem junts per veure tendències. Aquí veiem, recordeu, la blava és d'Espanya, la taronja és de Catalunya. Coincideixen en que el 2013 és l'any en què es produeixen més manifestacions i només mig any abans del 2013, a l'estiu del 2012, es va produir aquesta gran aportació de diners d'Europa a Espanya. Rajoy va negar que fos un rescat, però podem conèixer aquelles èpoques quan es parlava si Espanya es rescatava o no. Doncs bé, va passar això. I què veiem a partir del 2013? Recordeu, vèiem que a Espanya sí que hi ha certa tendència a la baixa, segurament perquè aquí es començava a notar una certa millora econòmica en alguns àmbits, i a Catalunya sí que hi ha una tendència a l'alça, segurament potser també perquè el procés ha incidit molt en aquestes dades. Què més? Quina informació més ens dona aquest gràfic per saber què pot passar a partir d'ara? El que deies, Laura, si hi haurà més manifestacions. Un detall, abans del 2011, del 15M, que va marcar aquest punt d'inflexió, les manifestacions estaven organitzades sobretot per associacions de ciutadans. Després els sindicats ho van tornar a capitanejar, però ara veiem com els últims anys, i sobretot el 2016, les manifestacions han tornat a estar convocades per associacions de ciutadans, com per exemple la que hem vist aquesta setmana de les dones o la dels pensionistes. Així, són els pensionistes que són dels actors que estan més actius últimament sortint al carrer. Gràcies, Núria. I d'això en volem parlar ara amb Domiciano Sandoval i Miren Etxezarreta. Què tal? Molt bona nit. Endavant. Què tal, Domiciano? Hola. Endavant. Bé reivindicatiu, eh? Sí, sí.
nuestra arma de destrucción masiva. ¿Una samarreta? Sí. Uy, qué maravilla a mí, las Porque samarretas. esto sirve para empoderar a la gente en un objetivo común y para darle fuerza, ¿no? No es las armas aquellas que decía Bush, Aznar y Blair, ¿no? Ha vist la meva? Guapa, guapa. Està bé, És de Jordi Calvís. Molt bé. Senyor Sandoval, vostè és el portaveu de la marea pensionista i estan protestant, entre d'altres coses, perquè aquest any, el 2018, l'augment de les pensions torna a ser del 0,25%, que si no m'equivoco fa 5 anys que això és així. I vostè ara ha decidit portar-ho al Tribunal Europeu de Drets Humans. Per què? Es la primera demanda que ha llegado ya al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, todo y que pretendemos llegar con alguna más. Lo que pasa es que esta era la primera, era una que tenía una sentencia ya antes de pronunciarse el Tribunal Constitucional y por eso hemos decidido tirar con esta hasta allá. Ha hecho todo el recorrido judicial dentro del Estado y ahora ya está ingresada en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, porque nosotros consideramos que el Estado español tiene que cumplir con unos acuerdos internacionales que tiene suscritos, entre otros el de la OIT, el artículo 102 de la OIT y la Carta Social Europea. Y lo que en principio era una demanda por la congelación de la pensión, pues se fue trasladando a una reclamación de los convenios internacionales, porque la legislación dentro de los estados está retrocediendo de tal manera que a veces para conseguir algo, derechos, tienes que acudir a los convenios internacionales que te respetan más derechos que los convenios estatales. I la senyora Miren, perdoni'm, que hauré de llegir el segon nom més una vegada perquè no aconsegueixo retenir-lo. Digui Miren i ja està. Miren, d'acord. Doncs la Miren és catedràtica emèrita d'Economia Aplicada, és dona i jubilada. Per tant, doble motiu de protesta. Sí. Hi ha més motius encara. I encara hi ha més motius. La situació dels pensionistes, Miren, és realment tan delicada com sembla? Jo penso que no, però clar, depèn de com es presenti. Ens fan veure que no n'hi haurà diners per a les pensions en el futur. I jo penso que això és una qüestió no de diners, sinó de voluntat política i de distribució de la riquesa social. Aleshores, si pensem en termes de distribució de la riquesa social, al meu entendre i del meu anàlisi surge que no n'hi ha ningú problema de diners, que és un problema veritablement de voluntat política i de voluntat social. És a dir, de fer servir els recursos que té l'Estat i repartir-los millor. Exactament. I per què no es fa? Bueno, porque no n'hi ha la voluntat ni ha la força d'aquells que volem que la distribució sigui diferent. Vivim en un estat en el que no tothom està d'acord i vivim en un estat de classes. Hi ha una classe que mana més i una classe que mana molt menys, o que és mandada, més bé. I aleshores el que fa falta és que la correlació de forces canvie, perquè està ben clar que con les forces actuals tenen el poder de convencer a la gente de que verdaderamente no hay dinero. I el pitjor de tot és que ens han convençut a molta gent de que no hi haurà diners per a les pensions, quan realment això, segons com es planteja, no és veritat. És una veritat a mitges que és molt més perillosa que una mentida. Mentre això no canviï, com viu un pensionista a Espanya? Pues les hay que viven francamente mal. Yo creo que las pensiones en este país han contribuido principalmente a dos cosas. A sostener una revuelta social, porque es el mayor distribuidor de renta que hay en el país, el sistema público de pensiones, y ayudar a los pensionistas, a muchos hijos y a muchos nietos a poder tirar adelante durante estos años. Y todo esto ha ocurrido mientras se le ha ido regalando a la banca miles de millones de euros, o se han rescatado autopistas, o se ha rescatado el Castor, o etcétera, etcétera, ¿no? Es algo bastante doloroso. A mí, cuando poníamos las demandas a los juzgados de lo social en el año 2013, me venían mujeres con una pensión de 480 euros. Que me explique alguien cómo puede vivir una persona con 480 euros hoy en vida, ¿no? Tenemos un 15%, son dades de març de 2017, i tenim aproximadamente un 15%
de pensions que estan sota la pobresa severa, és a dir, menys de 600 euros al mes. Tenim un 63% de pensions que estan sota de 1.000 euros. Clar, com els salaris han baixat tant i estan tan precaris, ara sembla que tenir una pensió de 1.000 euros te permet més a més mantenir a los fills, mantenir a los nets, ajudar-les. Amb 1.000 euros no es pot viure. El que passa és que tots estan vivint molt malament. Els pensionistes que ajuden als fills i els nets. Però realment el 63% de pensionistes estan per sota de 1.000 euros i el 15% sota de los 600 euros. Hi ha solament un 10% de pensiones alrededor de 2.000 euros. Que 2.000 euros és més diners, evidentment, però tampoc és per echar cohetes. Aleshores, per reformular tot això, per fer que tot això canvi, una solució seria apujar les cotitzacions? És a dir, apujar, per exemple, el sou dels treballadors més joves? Bueno, jo no penso que la solució ha d'anar-hi per ahí. És veritat que pot ser, o sigui, és possible pujar les contribucions i aleshores hi haurà més diners, però aleshores si pugem les contribucions la gent tindrà menys diners per a gastar i aleshores com farem, no? Jo penso que el sistema de pensions requereix una reestructuració i un aprofundiment molt més profund que això. I que simplement plantearlo en el 0,25% o la subida de este año està molt bé, jo penso que és necessari, però està molt lluny de lo que veritablement faria falta. Yo creo que el sistema de pensiones tiene un replanteamiento diferente que creo que es más o menos el siguiente. Las pensiones ahora se pagan dependiendo de las contribuciones. Es decir, los trabajadores en activo, solo los trabajadores. Nadie más participa en el mantenimiento de los ancianos. Son los trabajadores en activo los que pagan cada año las prestaciones de los trabajadores. Y eso es un sistema que realmente es posible que históricamente haya servido, pero que ya no sirve más, porque las contribuciones no son suficientes debido al deterioro laboral que hay. Pero además de eso, hay que tener en cuenta que no hay ninguna razón, ni política ni económica, para que sean solo los trabajadores los que mantengan a los ancianos, porque es toda la sociedad la que se ha beneficiado del trabajo de esos ancianos durante toda su vida. Entonces, o cambia en esas líneas el sistema de pensiones, o el resto es jugar un poco con las variables y decir si subimos por aquí, si subimos por allí. No, lo importante esencialmente es darse cuenta que es el conjunto de la riqueza de la sociedad la que tiene que mantener a los ancianos. I això en què es tradueix? Miren. Pues simplemente en que sea una distribución de toda la riqueza, porque si nosotros miramos ahora, solo es la riqueza del trabajo la que financia a los pensionistas. Es decir, los trabajadores en activo financian a los trabajadores que fueron activos. No hay ninguna razón para que todos los demás ingresos del país, toda la demás riqueza que se genera en el país, exclusivamente se dedique a otras cosas. Todos los gastos colectivos de una sociedad se financian por impuestos. Todos los gastos colectivos, menos las pensiones. ¿Por qué? Luego podemos comentar rápidamente por qué, pero alguna razón debe de haber, porque si no, no tiene sentido ninguno. Yo pienso, tantísimos gastos colectivos que se financian con impuestos, y que está bien y que se tienen que financiar. Por ejemplo, la educación se financia con impuestos, la sanidad algún día se financió con dinero que sobraba de las pensiones, pero ahora se financia con las pensiones, que ahora se financia con impuestos. Hay una deuda histórica con los pensionistas que no se comenta, de hace muchos años cuando las pensiones tenían excedentes. Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora porque si hablamos de todo a la vez no tendremos tiempo. Pero hay muchos gastos colectivos. Por ejemplo, estamos haciendo autovías que resulta que luego no hay tráfico por allí. Estamos haciendo aeropuertos que no hay aviones por allí. Si todos esos gastos colectivos, además de que estamos pagando dineros muy raros, como por ejemplo el Castor, o como por ejemplo otros muchos elementos, o nos estamos comprometiendo a pagar más a la OTAN, muchas cosas que se pagan por impuestos. A mí que me expliquen por qué las pensiones se tienen que pagar exclusivamente con contribuciones. Si no entramos por esa línea, creo que no habrá manera de resolverlo correctamente. Se puede resolver porque inmediatamente se podría resolver pagando con impuestos. De momento, además, el Estado español ya está pagando con impuestos lo que está faltando en este momento.
que es algo que no quería hacer hasta ahora. Afortunadamente, gracias a las movilizaciones, ha pedido una deuda para poder pagar esta parte, gracias a las movilizaciones. Pero esto son, en castellano castizo, apaños, diría yo, ¿no? Son apaños. Lo que s'hauria de fer és una reforma estructural profunda. Tothom diu, s'han de reformar les pensions. No és una reforma petita el que fa falta. El que fa falta és una reforma a fons de tota l'estructura de les pensions. El dia que a mi em diguin que l'ejército se ha de financiar con el salario de los coroneles, pues pot ser que jo pensaré que no tenim diners per les pensions, però mentrestant no entenc que els treballadors en actiu hagin de mantenir a tota la població passiva. Des de Marea Pensionista tot això ho reclameu i ho plantegeu. A veure, ara estem corrent el risc perquè hi ha moltes mobilitzacions, ¿vale? El proper dissabte tenim una mobilització que ara mateix tenim que secundaran aquesta mobilització 120 poblacions a tot l'estat, ¿vale? Incluïdes totes les capitals de província, i que esperem que siguin molt més massives de les que van ser el 22 de febrer. Això què pot passar? Pot passar que Rajoy arribi el dimecres al Congreso de los Diputados y diga, bueno, el año que ve puyen de acuerdo con el IPC las pensiones, porque además le va muy bien, porque ya hay elecciones el año que ve, por lo tanto le anirà molt bé. Pero nosotros no pararem. Aquí, en aquesta pujada por sobre del 0,25%, sí que hi ha los sindicats mayoritaris i sí que hi ha partits que cederan, però nosaltres no. Nosaltres volem tres coses. La primera, una reforma integral del sistema públic de pensions, tal como dice la Miren. La segunda, que se abra un debate a la ciudadanía para que la ciudadanía sepa todas esas cosas que la Miren apuntaba, de que cuando se firmó el Pacto de Toledo había muchos gastos de la seguridad social que se había gastado los diferentes gobiernos en otras cosas y no se habla para ello de nada, de tal manera que tendríamos medio billón con B de euros de superávit, no solamente los 68.000 millones que teníamos en el fondo de reserva, no, medio billón de euros. Queremos que se haga todo eso, que se abra un debate y queremos estar los pensionistas negociando qué se va a hacer con las pensiones. No nos sirve para nada que la Comisión del Pacto de Toledo se junte y que firmen otro acuerdo que sirva para un año o para 2 años. No. Queremos que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un futuro asegurado y por eso estamos en la calle. Més enllà d'estar al carrer, us heu reunit amb partits polítics? Nos hemos reunido, no en esta ocasión, pero nos habíamos reunido hace 3 o 4 años cuando había elecciones municipales. Les llevamos nuestras propuestas. Hemos hablado con ellos para pasar a través de los ayuntamientos, de los plenarios de los ayuntamientos, resoluciones de esos plenarios, instando al gobierno a la defensa del sistema público de pensiones. O sea, sí, estamos en contacto con ellos. De hecho, hay un proyecto de ley que está vetado en el Congreso de los Diputados, con el apoyo del Partido Popular y de Ciudadanos, que no se quiere discutir, y no se quiere discutir en el Congreso de los Diputados por la razón de que si se discute sale a la luz pública, y si sale a la luz pública se ve que hay solución al sistema público de pensiones, algo que no interesa. Interesa que el sistema caiga para entregárselo a los bancos y para que los bancos pasen a gestionar esos miles de millones que gestiona el sistema público. Y este es el meollo de la cuestión. Amb Partit Popular, amb Ciutadans, amb PSOE i amb Podem a nivell estatal no hi heu parlat? Sí que hem parlat. Sobre todo con los partidos que están a favor de las propuestas nuestras, nosotros tenemos 10 puntos. No solamente afectan a pensión, sino afectan a retirar el medicamentazo, porque es una cosa curiosa. Nos pujan el 0,25 de las pensions y després resulta que a través del medicament recauden 3 vegades més de lo que nos están pujant les pensions. O sigui, y claro, todas aquestes coses se las ha de explicar a la gent, ¿no? Jo estoy donant conferències gairebé cada dia. Avui han anat a Castelldefels i vam començar fa 4 anys. Quan vam començar arribaves a una sala y había 6 personas escoltándote. Avui estan todas las salas plenas, y no cabe gent en la sala, porque está la gent ávida de información. Y por eso ya el movimiento que hay.
És evident que és un moviment que ha sorprès molta gent, els primers als mitjans de comunicació. Creus que esteu despertant consciències? Yo creo que sí, yo creo que estén arribant. Además, nos lo ven plantear desde la marea pensionista de una manera molt seriosa. O sigui, nos ven donar compte de que si no arribaban a la gent a donarles la información real, no la información que le arriba a través de... no movilizaríamos a la gente. Hombre, el gobierno también ayuda, porque declaraciones del Montoro de que retirará el IRPF a los mayores cuando sabe que el 65% de los mayores no tienen IRPF porque no llegan a 12.000 euros, o declaraciones como el del gobernador del Banco de España o del propio Rajoy o Cecilia Villalobos, también ayudan a movilizar. Pero cuesta trabajo movilizar a la gente, però jo crec que sí, que estamos llegando y estamos además llegando de verdad. De fet, formen part d'una generació que fa anys ja van mobilitzar també als carrers, als 60s. Jo vaig preguntar, quan sortia cap acá pel programa, vaig preguntar a los companys que controlan las poblaciones que s'han sumat i tal, que me han dit que hi ha 120 poblaciones sumadas y que arribarem tranquil·lament a 150. Y además, hem fet un comunicado para que en todas las poblaciones, aquellas donde haya un casal de avis, que son poblaciones molt petites, de 1.000 y pico de habitantes, i tenen un casal d'avis, que facin l'esforç d'aquest dia, aquest dissabte, a les 12 del migdia, sortir a la porta i concentrar-se a la puerta. O sigui que pot ser encara molt més de lo que nosaltres pensem. Miren, es parla molt de les pensions privades. És un discurs que és recurrent, Cal fer-se un pla de pensions privat? Bueno, jo crec que és important aclarir en primer lloc que el ataque a les pensions públiques, el dir que no n'hi ha diners per les pensions públiques, té l'objectiu d'augmentar les pensions privades. Aleshores, no són dos coses separades, són dos coses estretamente vinculadas, porque se ha de tener en cuenta que este problema de las pensiones ni es de ahora, ni es solamente del Estado español. Es una cosa que se inicia ya en 1973 con Pinochet y Videla en el Cono Sur y que ha ido integrándose después, sobre todo con el apoyo importantísimo del Banco Mundial. O sea que no es una pequeña reivindicación a un gobierno local, como pudiera ser el gobierno del Estado español. Es un proceso que está programado y que se está llevando a cabo sobre la base de grandes instituciones públicas, desgraciadamente internacionales, principalmente el Banco Mundial. Entonces, la vinculación es estrechísima entre los dos elementos. Si consiguen convencer a la gente que puede ahorrar un poco, solo a la que puede ahorrar, porque la que no puede ahorrar no puede hacer pensiones privadas, pero si consiguen convencer a la gente de que no habrá pensiones públicas, entonces la gente que pueda ahorrar un poco hará pensiones privadas. Y las pensiones privadas, yo creo que se puede decir en voz muy alta que son un desastre incluso desde el punto de vista financiero. No hablo ya de ideología, no hablo ya ni de aspectos más políticos, hablo de números concretos en el sentido de que las pensiones privadas son, en primer lugar, enormemente arriesgadas, porque el dinero para las pensiones privadas que ponen las personas en el banco o en una sociedad de seguros se invierte en bolsa y todos sabemos que excepto unos pocos millonarios en bolsa no se gana mucho dinero. Si alguien de los que está presentes o escucha tiene un plan de pensiones, verá que cada año vale menos ese plan de pensiones. Por lo tanto, tiene que tener eso en cuenta. Primero, son enormemente arriesgadas. Segundo, nos dicen que se acumulará la rentabilidad de los distintos años hasta llegar a la edad de jubilación. Bueno, llegar a la edad de jubilación son por lo menos 30 años para una pensión y resulta que esto supone que la tasa de inflación generalmente es mayor que la rentabilidad de la pensión, con lo cual el valor real de la pensión cada vez es menor. Y por último, hay que tener en cuenta también que los bancos y los entes de seguros cobran por gestionar nuestro dinero y entonces nos cobran una comisión. Cobraban entre el 1 y el 2%, y tanto es así que un 2% cada año por la pensión es un pastón. Entonces el gobierno, para apoyar a las pensiones privadas, ha pasado una ley que no pueden cobrar más comisión que el 1,5%, pero ahora han inventado otro concepto y entonces, a pesar de todo, sigue pasando del 1,5%. Pero si ustedes calculan que el 1,5% es cada año por gestionar la pensión,
Y si usted tiene 30 años puesto el dinero para que tenga una pensión a los 65 años, multiplique 30 por 1,5 y se dará cuenta que más que una tercera parte de la pensión se va en gastos. Es decir, que las pensiones privadas no son solución de ninguna manera. Independientemente de lo que pase con las públicas, no es solución de ninguna manera. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta también, porque claro, las entidades que se benefician, las entidades financieras que se benefician de la pensión privada, indudablemente hacen una publicidad preciosa. Aquí en Cataluña hace años tuvimos una muy bonita que era ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Y era una publicidad extraordinariamente bonita. Y ahora la hacen también todos los años. ¿Por qué? Pues porque lo que tratan es de gestionar el dinero de las pensiones. Y hay una recomendación del Banco Mundial que me parece que es muy preocupante, en la cual no solamente pretenden que la gente haga voluntariamente las pensiones, sino que realmente las pensiones obligatorias por ley, en vez de depositarse en el Estado, de forma que se gestionen por el sector público, se depositen en las instituciones financieras. Que ese es el objetivo de toda la operación. Porque, por terminar este punto, si no hay dinero para pensiones públicas, ¿de dónde sale el dinero para las pensiones privadas? Porque claro, o es la riqueza del país o no es. He estado mirando y las inversiones de las empresas privadas, de los fondos de pensiones de las empresas privadas, todas ellas se hacen en lugares del Estado español. Es decir, no viene de los paraísos fiscales, o no parece que viene de los paraísos fiscales. Si todo es riqueza que se genera en el Estado español, ¿por qué si esa riqueza la genera el Estado no hay dinero y si la generan las instituciones financieras sí hay dinero? Entonces, como ha dicho muy bien mi coequipiera aquí, si realmente tuviéramos información sobre todos estos informes, seguramente tendríamos otra visión sobre el planteamiento de las pensiones. No hay planteamiento no hay crisis de pensiones públicas si se reforma el sistema a fondo. Y segundo, en cualquier caso las pensiones privadas no son una solución. Daniel Bastero, li vol fer una pregunta. Bueno, yo en primer lugar quiero darles las gracias por venir, porque me parece que lo que están haciendo los pensionistas en las últimas semanas en la calle es algo realmente sin precedentes. A veces asociamos las protestas a gente joven o incluso a las demandas del presente, cuando muchos de los que se manifiestan precisamente para los que vienen detrás, ¿no? Personas que además han vivido en condiciones mucho más duras en otro país que no es este, y que ahora disfrutamos. Yo en el Congreso de los Diputados, donde trabajo como periodista para mi periódico, he visto esta última semana una reunión del Pacto de Toledo donde hablaron de lo que ellos llaman la recomendación 2, que es la revalorización y la evolución de lo que queremos pagar de pensiones. La semana pasada no estaban de acuerdo, pero sí que se percibía la posibilidad de que el miércoles, que hay un pleno en el Congreso al que Rajoy va obligado por la oposición, porque él no quería ir, haya un pequeño gesto. Con todo, ese gesto, lo decía usted antes, no será suficiente. Yo quería plantearles algo que siempre los que dicen que no hay dinero plantean, que es el envejecimiento. Es decir, en 2050, según la OCDE, habrá unos 77 pensionistas por 100 habitantes, ¿no? Habrá muy pocos trabajadores por pensionista en un sistema de reparto que es el que tenemos actualmente. Hay quien dice que, claro, esto es fruto del éxito, ¿no? Que España tiene la segunda esperanza de vida del mundo después de Japón, pero que eso va a comportar ajustes o adaptaciones. ¿Qué tipo de reforma se tiene que hacer para no solo poner un parche y que el año que viene haya una revalorización, no sé si del 1,6 o de lo que sea, y que a lo mejor las protestas amainen, sino para afrontar ese reto que no se va a ningún sitio, ¿no? Que no depende de una reforma coyuntural? Yo, perdona, yo cuando doy las charlas, las titulo a las charlas que doy desmontando mentiras, ¿vale? Porque esa es una parte de la mentira. Nos cuentan 3 mentiras o una sola mentira dividida en 3 partes para hacernos creer precisamente eso. Nos dicen que el vivir más años, en vez de ser algo de lo que tendríamos que estar orgullosos como sociedad, es un perjuicio. Y al vivir más años y haber menos trabajadores por pensionista, no se pueden sostener las pensiones. Pero no nos hablan de la productividad. No nos dicen que un trabajador hoy
produce 30 veces más que producía hace 25 años. Qué curioso. De eso no nos dicen ni media palabra. Ni nos hablan de robotización de las empresas. Ni nos hablan de la revolución 4.0, que la tenemos ya aquí mismo y que expulsará del trabajo a millones y millones de personas. Y entonces, ¿por qué no se le pone un impuesto a la robótica? Empresas que se robotizan muchas veces con dinero público, que se ha de decir. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede buscar una solución a ese problema? La segunda mentira que nos cuentan. Las pensiones en España son caras. La media de la pensión en España, dividido todo lo que se gasta por todas las pensiones, son 930 euros. La Carta Social Europea está fijando un valor de 1.080 euros para poder vivir dignamente en Europa. Italia está gastando el 14% de PIB en pensiones. Francia está gastando el 13,5% y nosotros gastamos el 11,5%. ¿Hay margen para subir las pensiones? Creemos que sí. La otra mentira que nos cuentan. Las pensiones tienen déficit. El sistema público de pensiones tiene déficit. ¿Por qué nos meten un lenguaje de economía dentro de un derecho? Los derechos son derechos. El artículo 50 de la Constitución lo dice clarísimamente, que la administración pública tiene que cubrir las pensiones. Las empresas del IBEX 35 pueden tener déficit o superávit. Los derechos no. Los derechos están ahí para que se cumplan. Y como dijo la compañera, todo eso no es más que la solución de un problema, de una verdadera reforma fiscal en condiciones que necesita el país y que nadie acomete. Si yo quisiera reforzar lo que ha dicho él, porque es poca cosa más lo que hay que decir, pero efectivamente todos los que mencionan de que vamos a ser demasiados los viejos, usted debe saber perfectamente que hubo un ministro japonés hace poco, hace un año, una cosa así, que les dijo a los japoneses que fuesen patriotas y no quisieran vivir tanto. Bueno, yo pienso que el japonés se atrevió a decirlo, pero que hay muchos ministros y muchas otras personas en muchas instituciones que piensan lo mismo. Pero la mayoría de esas personas casi nunca tienen en cuenta lo que ha señalado él del aumento de riqueza social. El Estado español, a pesar de las crisis, en este momento produce más que doble que en 1977. Los ancianos no son más que doble. Serán en el futuro, también aumentará la riqueza. Pero extrañamente, extrañamente no, pero no se comenta el aumento de riqueza cuando se hace este planteamiento. Y después, como economista, un segundo punto que también lo ha mencionado él, pero a mí me da vergüenza cuando escucho a un economista que dice habrá menos trabajadores y por lo tanto no habrá suficientes para pagar las cotizaciones, para pagar las prestaciones. Bueno, me da vergüenza porque lo que un economista no debería olvidar nunca es que no es el número de personas que trabajan las que importa, sino lo que producen. Claro, el sistema que tenemos en este momento de reparto sí que hace que sean solo los trabajadores los que van a financiar las prestaciones. Pero eso no tiene por qué ser así. No hay ningún edicto de ninguna clase que diga que no se puede cambiar eso. Entonces, en el momento que las prestaciones, que las pensiones sean financiadas como el resto de los gastos sociales, no es ninguna cosa diferente, entonces lo que importa es la riqueza social. Y como ha dicho él, la productividad ha aumentado mucho. Piensa en el caso de la agricultura. Cuando se terminó el golpe de Franco en este país en el año 39, cuando se perdió la guerra, lo que pasó fue que el 50% de la población estaba dedicada a la agricultura. Y además pasábamos hambre. Ahora, con un 3% de población activa en la agricultura, nos sobra producto agrario por todas las esquinas. ¿Por qué tenemos que contar solo el número de agricultores y no la producción de esta agricultura? Entonces, la crisis de las pensiones públicas, a mi juicio por lo menos, es una crisis prefabricada. Es una crisis que hemos construido nosotros mismos, porque no queremos ir al fondo de la cuestión. Y por eso a mí me da un poco de miedo que nos concentremos demasiado solo en el 0,25%. Porque si nos sube mañana el 1,5%, parece que ya estaríamos satisfechos. No se habría resuelto ningún problema de fondo. Y es a los problemas de fondo a los que queremos pensar en términos de situaciones sociales tenemos que atender. Sí, jo crec que s'han dit moltes veritats, però s'ha dit una veritat rotunda i senzilla i claríssima.
en aquesta taula, que és que no falten diners per les pensions. No falten diners per les pensions. Falta voluntat política o prioritat política social. És evident que el sistema de pensions tal com està concebut actualment no s'aguanta. No s'aguanta perquè la curva demogràfica ho porta a la fallida, perquè ara, tot just ara, començarà a jubilar-se la generació del baby boom. En els propers 20 anys hi haurà unes quantitats de jubilacions molt més importants que les que tenim ara, de mitjana, i que, a més, al fons, la famosa guardiola de les pensions que es va arbitrar en el Pacte de Toledo i que va arribar en alguns moments, abans de la crisi, a tenir un volum estratosfèric, ens l'hem polit amb la crisi. Ens l'hem polit amb la crisi. Ara està absolutament exhaurida. I d'altra banda, ara que sembla que sortim, bueno, no sé qui surt de la crisi, no sé qui surt, però en tot cas la feina que es crea és feina precària, amb salaris molt baixos, no cal pujar la cotització, el que cal pujar són els salaris. Quan més baix el salari, és el salari, menys ingrés té la Seguretat Social. Però bueno, el sistema de Seguretat Social no sosté, com ja ha dit la Miren i el Domiciano, s'ha de canviar, s'ha d'anar a un sistema impositiu, a un sistema de finançament de les pensions via impostos, perquè si no, no s'aguanta. I a mi el que m'interessaria que ens expliquessin, i aquesta és la pregunta, perquè al final tot això no se soluciona només que amb les mobilitzacions i amb els vots, quins dels representants polítics amb els que vostès han tingut converses i han exposat els seus plantejaments, quins partits són sensibles al que vostès els plantegen realment y quins partits no son sensibles. Bueno, el proyecto de ley al que yo aludía al comienzo de esta reunión, en la intervención anterior, lo presentó el 14 de julio pasado en el Congreso de los Diputados en Podemos y en Marea, ¿vale? O sea, es un conglomerado de partidos que son sensibles a estas reclamaciones sociales. Y es un proyecto de ley que recoge todas las propuestas de la Marea Pensionista y de la Coordinadora Estatal de Defensa del Sistema Público de Pensiones. Pero como he dicho antes y como dice la Miren, esto es una crisis montada expresamente para que el sistema caiga y para entregarla a la banca, por dos razones principales. Porque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hacen esas recomendaciones a nivel global y el capitalismo se extiende y actúa a nivel global, y porque la banca está presionando continuamente para hacerse con ese nicho de negocio. Si tenemos un gobierno escorado a la derecha totalmente y que está por las políticas de los empresarios y de los banqueros, pues tenemos la solución. Prueba de ello es eso, que hay un proyecto de ley allí que que lo tienen vetado, pero no solo ese, o sea, en el Congreso de los Diputados hay actualmente 22 proyectos de ley que afectan precisamente a temas sociales, pero con el argumento de que pueden hacer variar el presupuesto del Estado, presupuesto que se va a pagar la deuda legítima de bancos alemanes y holandeses principalmente, pues no se pueden acometer políticas sociales. Y el 3% que nos están diciendo que estamos creciendo, o sea, 3 puntos de PIB que estamos creciendo, que son 35 o 36.000 millones de euros, que estamos creciendo anualmente, ¿dónde va a parar? ¿Dónde? Una de les últimes mesures anunciades pel govern espanyol, justament en matèria de pensions també, era facilitar, diguem, que els joves es puguin obrir plans de pensions privats. ¿Puede hablar un poco más alto, sí, por favor? Digo que una de las últimas medidas anunciadas por el gobierno español en materia de pensiones también era facilitar presuntamente a los jóvenes para que se abran planes de pensiones privados. Jóvenes que no pueden pagarse el alquiler, que tienen sueldos precarios, que no pueden hipotecarse porque no pueden pagar la entrada a los bancos y que además tienen esto, ¿no? Índices de trabajo temporal muy altos. Entonces, yo me pregunto, el tema de las pensiones es evidente que tiene incidencia, como decía Luis, con el tema de los sueldos de los trabajadores actuales, cada vez son más bajos, las reformas laborales han bajado todavía más porque han precarizado todo el sistema laboral, y yo quería preguntarles si no se plantean también abrir esta lucha hacia los jóvenes, justamente porque son el eslabón que luego viene después de ustedes,
y además son los que actualmente están viviendo los perjuicios de este sistema y que en el futuro no sabemos ni a qué edad vamos a podernos jubilar, digamos, porque cada vez la edad de jubilación va subiendo más, ¿no? Es que esta lucha está planteada a toda la sociedad, porque ahora somos pensionistas unos y mañana serán pensionistas otros. Y el tema del sistema público de pensiones no afecta a los pensionistas actuales ni una mínima parte de lo que va a afectar a los pensionistas futuros. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que los pensionistas actuales, a medida que te vas haciendo mayor, tienes menos necesidades, o tienes tu vivienda pagada, como decía el gobernador del Banco de España el otro día, ¿no? Y entonces tus necesidades de gastos son menores. Como el índice de precios al consumo de estos últimos años nos han hecho creer que se mantenía estable, cosa que es mentira, porque el recibo de la luz nos ha subido cada año 14 euros o 15 y la pensión de 600 euros ha subido 1,5 €, pero bueno, como se mantenía más o menos estable, los pensionistas no lo han notado mucho. ¿Y qué pasa con los jóvenes? Que a los jóvenes les planteas esto y te dicen, ya lo tenemos asumido. Pues Filmeo, lo tenéis muy mal, porque la generación nuestra, precisamente, que es la que tumbó la dictadura, la que conquistó los derechos que estamos disfrutando hoy, no digo la mía, pero la generación de los 75, 80 años, que tumbó la dictadura y conquistó los derechos que disfrutamos hoy en día, tiene que salir a la calle otra vez para defender las pensiones de sus hijos y de sus nietos. Pero ahí estamos involucrados todos, ¿eh? ¿Qué más quisiéramos nosotros que tener el apoyo de estudiantes universitarios y de gente que dominara redes sociales? Porque todo este movimiento lo estamos llevando a través de redes sociales, ¿eh? Y no somos ninguna mentes privilegiadas en el tema. Sí, és molt breu. Sí. Penso que vostè mateixa ha donat la resposta. Los joves no es que no volen preocupar-se de les pensions, es que no poden, porque realment no tenen possibilitats, no tenen empleo hasta los 40 años y además cada 15 días sí, cada 15 días no. Una anécdota personal, me permito. Le reñí a mi hijo porque no nos apoyaba en la cuestión de las pensiones y me contestó, ¿cómo quieres que me plantee lo de las pensiones si no sé si voy a llegar a fin de mes? Claro. Y pienso que lo que están haciendo es perpetuar la pobreza, porque las pensiones serán cada vez menores si realmente los salarios y las condiciones laborales, no solo los salarios, son cada día peores. Pero el empeño verdaderamente es de generar la inquietud y convencer a los jóvenes de que también tienen que luchar por las pensiones. Porque hay un error general, muy frecuente, y es que una vez conseguidos los derechos, nos creemos que ya están. Y como los jóvenes han nacido con la idea de que los derechos en su mayoría ya se han ganado, pues ya los tenemos. Tenemos la salud, tenemos la educación, imperfecta, pero tenemos las pensiones, tenemos la dependencia. Y no se dan cuenta que en un sistema capitalista, en el momento que bajas la guardia, pierdes los derechos. Y que la lucha tiene que ser permanente. Y esto no solo vale para las pensiones, pero para las pensiones es muy importante. Ana. Bueno, me gustaría antes de nada hacer una puntualización, que no hace falta irse a Japón para lo de morir, que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dijo hace años, en 2012, que el FMI pide bajar pensiones por el riesgo de que la gente viva más de lo esperado. Así que, teniendo en cuenta este tipo de declaraciones de la gerente del FMI con rango de jefa de Estado, pues ¿qué podemos esperar del resto? En todo caso, el gobierno apela ahora al ahorro, aunque sean 2 euros al mes, como dice la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos. También apelan, lanzan ese mensaje que yo creo que sí cala mucho entre la gente joven, por lo que hemos visto en encuestas y demás, de que las pensiones son cosas de los jubilados, como si se les estuviese regalando un dinero por el que no han cotizado durante toda su vida, al decirnos en los presupuestos que la mayor parte del dinero de los presupuestos va destinado a los pensionistas, como si ese dinero no fuera de ellos ya porque han cotizado toda su vida, etcétera, etcétera. Entonces, yo me pregunto, ¿no hay una cuestión ideológica a la hora de pedir ahorro para cotizar en privado
a la hora de desprestigiar las pensiones asegurando que ese tanto por ciento inmenso que se destina de los presupuestos. No hay una cuestión ideológica que hace, por tanto, irremediable, y por muchas reuniones que haya con gobiernos de corte liberal, neoliberal, capitalista o ultracapitalista, etcétera, que pone en peligro, que hace inútil esas reuniones y que pone en peligro realmente el sistema de pensiones públicos, porque lo que se busca es otra cosa. Bueno, no sé, yo diría que en una parte importante sí. No nos olvidemos que la señora Thatcher quería convertirnos a todos en capitalistas. Pequeñitos, pero capitalistas. Y entonces realmente lo que se está intentando con esto, además, diría yo, del objetivo principal, que es trasvasar cantidades enormes de fondos al sector privado desde el sector público, que es el básico, pero además se trata de que todos nos sintamos propietarios de cosas. En este sentido, la propiedad de la vivienda también tiene esa misma dirección, y también el ser ahorradores. A mí me impresiona mucho desde hace varios años que en los telediarios de todas las cadenas se han convertido en fijos dos o tres elementos importantes. Uno, por supuesto, los deportes, otro, el tiempo, y el tercero, las cotizaciones de bolsa. ¿Qué quiere decir esto? Que indudablemente el sistema, además de conseguir absorber el máximo de riqueza social posible, lo que está intentando es que además estemos contentos, porque yo me siento propietaria de mi casa y además tengo unos ahorritos y además ya me siento como que tengo unas acciones en bolsa y por lo tanto no puedo hacer que una fábrica vaya a la huelga porque sé que tengo media docena de acciones allí. Y es verdad que hay un proceso ideológico de gran importancia, a mi modo de ver, como usted señala, de gran importancia para que el capitalismo existente sea cada vez más consolidado, porque todos nos sentiremos propietarios. Y en esto hay una relación interesante con otro aspecto de las pensiones. Es posible que muchos de ustedes sepan ya que el fondo de pensiones que se ha gastado estaba invertido en deuda pública española. No sé quién más quería comprar deuda pública española, pero estaba invertido en deuda pública española. De forma que había como un círculo extremadamente peligroso, a mi entender, porque si la gente que estaba contra la deuda, que decía no hay que pagar la deuda ilegítima, seguía teniendo fuerza, lo que se le iba a decir inmediatamente es decir, te estás cargando las pensiones. Es decir, que el sistema lo tiene todo perfectamente no, gracias a que todavía hay algunas esclechas, ¿no? Pero si no, el sistema lo tiene muy articulado para que todas las cosas se soporten en sí mismas. Y ese aspecto ideológico que usted ha señalado me parece muy importante. Miren, Domiciano, moltes gràcies, un plaer haver-vos tingut aquesta nit a Preguntes Freqüents. Molta sort amb les reivindicacions. El sábado que viene, Plaza Urquinaona, 11 de la mañana. Todo el mundo a defender la pensión. Moltes gràcies. Bona nit. Sí. Ja l'ajudo. Ai, que s'ha enganxat amb la roda. Moltes gràcies. Gràcies, fins la propera. Gràcies, Miren. Gràcies, fins la propera. I que passi... Adéu. David Caravent.